Señor, y que Él abra nuestro entendimiento, que nos haga comprender y conocer las riquezas de su gracia. Padre bueno, gracias por tu bondad y tu fidelidad a nuestra vida. Oramos, Señor, que esta noche puedas hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, y Dios eterno, seamos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecerte sacrificios espirituales agradables en tu Hijo Jesucristo. Señor, oramos, Padre bueno, que concedas a tu iglesia espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, y hoy todos podamos ser entendidos, como está escrito, comprendamos con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, que excede todo conocimiento. Te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver si así nos funciona esto. Vamos a darle que sí. Creo que hoy sí. Creo que hoy sí está esto listo. Muy bien. Vamos a compartir sobre frutos de arrepentimiento. Durante todo este mes que estamos ya finalizando, en las sedes, en las células, tuvimos un seminario con el liderazgo donde estuvimos abordando justamente este tema de la metanoia. Entonces comprendimos a lo largo de las lecciones que hemos recorrido durante este mes qué es la metanoia. Vimos que en el Antiguo Testamento la palabra que se tradujo fue convertirse, volverse completamente de los ídolos y del pecado a Dios, un abandono completo de la vida anástrofe, un abandono completo del pecado, justamente para volvernos plenamente a Dios. Vimos también que en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce es arrepentirse. También estuvimos definiendo que ese arrepentimiento no se trata de un sentimiento pasajero de remordimiento, de que hice algo malo y por mi culpa y por mi gran culpa. No se trata de ese arrepentimiento únicamente de sentir culpa por algo, sino en el Nuevo Testamento no cambia lo que venía del Antiguo, sino lo lleva a una expresión más amplia. Ya no es solo convertirse del pecado a Dios, de los ídolos a Dios, sino cambiar la estructura mental, la forma mental, los pensamientos que justamente me llevaron a una vida anástrofe, a una vida de deshonra, al pecado, a los ídolos. Entonces ya no es solo, abandono esto y me convierto a Dios, sino es abandono eso, me convierto a Dios y cambio la estructura mental que un día me llevó a ese estilo de vida. Estuvimos estudiando estos asuntos y quizá a lo largo de la enseñanza de hoy vamos a ir recogiendo algunas espigas de todo lo que hemos estado analizando. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes frutos de arrepentimiento. Es una expresión gloriosa que aparece en las Escrituras donde nos manda a esto, o sea, el arrepentimiento, el cambio de volvernos a Dios plenamente y cambiar la estructura y forma mental, que esta realidad genere en nosotros es fruto, que en nosotros produzca es acciones reales. No solo es un asunto de antes yo vivía así y me volví a Dios, antes yo pensaba de esta manera, pero Dios me cambió, sino es manifestar en todo lo que hacemos la realidad de la metanoia como la gracia de Dios en nosotros. Y entonces quiero llevarnos para estos, finalizar de sentar algunas bases,
a Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Proverbios capítulo 23 y vamos a leer el versículo 7. Leamos desde el 6. Vamos a leer 6, 7 y 8. Proverbios 23, 6, 7 y 8. Dicen las escrituras: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué pasa? Tal es en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Qué quiero que conozcamos de esto? La base está en el verso 7, en la primera parte, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento es la raíz que gobierna todas nuestras acciones. Tú tomas decisiones desde una estructura mental concebida desde un pensamiento, quizá desde la niñez hasta tu edad adulta, pero toda la forma en la que tú enfrentas la vida, la forma en la que tú te conduces, no es un accidente, es resultado de lo que hay en tu mente. O sea, los pensamientos al final del día van a producir estructuras mentales, generan ideas. Las ideas se van a multiplicar y van a generar estructuras mentales de pensamiento que te van a llevar a hacer lo que está dentro de la mente. Entonces, no es un asunto aislado el pensamiento de lo que yo soy, sino las escrituras nos dicen que lo que en el pensamiento hay, así es la persona. No hay otra forma. ¿Quieres conocer tú a alguien? Mira cómo piensa, estudia cómo analiza, escudriña cómo toma decisiones desde las ideas y los pensamientos que tiene, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. No hay otra forma. Entonces, lo que el proverbista inspirado acá está diciendo, entre los buenos consejos que está dando para adquirir sabiduría, es con las personas que son ávaras. ¿Sabe quiénes son ellas? Las que están buscando siempre su propio beneficio, querer ellos más, tener más, y nunca es compartir con las demás personas. Siempre es su ganancia, siempre es lo que ellos quieren. Y el proverbista dice: bueno, con estas personas no te sientes a comer. Con este tipo de gente no anheles los manjares de su mesa, porque así como es su pensamiento en su corazón, tal él es. Y entonces lo que va a pasar es el versículo 8: vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. O sea, imagínese este asunto. ¿Qué haría usted si se sienta a comer con alguien que le dice: no tenga pena, coma, a mí me gusta la gente que come mucho? ¿Se ha topado con esas expresiones? Y aquí hay más, si quiere más, mandamos a traer más. ¿Y qué le gustaría ahora? Eso le dice, pero su pensamiento es: la gente me va a dejar en la pobreza, no los vuelvo a invitar nunca. ¿Será agradable lo que ahí se está determinando?
Definitivamente no. Por eso es que dice luego, el problema es que vomitarás la parte que te toca, porque cuando el pensamiento manifieste lo que verdaderamente es, tú vas a salir satisfecho de esa comida, pero detrás de ti se va a quedar diciendo, este muerto de hambre, este come cuando hay. Y no solo lo va a pensar él, lo va a decir con los demás. Si tienen la oportunidad de invitar a comer a fulano de tal, piérdanla, porque es comelón. Entonces, esa es la parte de vomitar, la parte que nos corresponda, y se perderán nuestras suaves palabras, ¿sí? Ese punto de gracias por la invitación, me sentí como en casa, la comida estuvo rica, todo eso se habrá perdido. Ahora, lo trascendental de esto, bueno, eso se lo voy a dejar ahí para que usted lo escudriñe, lo tome y no se siente a comer con cualquiera. Amén. Pero lo que realmente quiero compartir con ustedes de forma trascendental es lo que el proverbista determina, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahorita podemos escuchar palabras bonitas, pero el final es distinto, es amargo, es agrio, es doloroso, justamente porque su pensamiento es todavía caído de una vieja creación. Entonces, tenemos que cuidar cómo es que las apariencias no revelan el corazón. El avaro puede parecer generoso, pero su corazón en realidad es egoísta. Entonces, lo que somos en el interior se va a reflejar inevitablemente en nuestras acciones. Definitivamente no hay forma que tarde o temprano lo que tú piensas se manifieste en las cosas que tú haces. Por eso la raíz del pensamiento determina el fruto que éste va a tener. ¿Se recuerdan que estuvimos también analizando que el apóstol Pablo nos enseña es a renovar el espíritu de nuestra mente? Que no es cambiar pensamientos malos por pensamientos viejos, sino renovar el espíritu es cambiar a nuevo la disposición interior del pensamiento, lo que da vida a la mente, lo que produce el pensamiento, la raíz, la fuente de donde el pensamiento viene. Cambiada completamente, no sustituir pensamientos, sino que ahora la nueva mente de Cristo que habita en nosotros gobierne todo lo que somos. Y es entonces desde esta realidad que siempre lo que determina nuestro pensamiento va a generar un fruto. La iglesia necesita es coherencia entre el interior y el exterior. La transformación real de todo hijo de Dios comienza es en la mente que se ha rendido plenamente al dominio y gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien ahí entonces? Ok, por esto el apóstol Pablo en Efesios 2, 1, 3 y capítulo 4, 17 y 23 justamente nos hace mención a esto. Y nos dice en el capítulo 2, versos del 1 al 3, nos dice es que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y andábamos en la vanidad de nuestra mente, andábamos haciendo el deseo de nuestro corazón y siguiendo los impulsos de nuestra mente, porque nuestra mente estaba siendo gobernada en su raíz, en su espíritu, por una naturaleza caída. Y por eso en el capítulo 4 le dice a los efesios: ustedes no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente, que tienen es el entendimiento entenebrecido y no están alineados a la forma del pensamiento de Dios. Entonces, una mente vana en su naturaleza es oscuridad y está alineada de Dios, no a Dios, sino está alineada de Él. Dios por aquí y ella por otro lado. Entonces, esta realidad de nuestra mente muerta en delitos y pecados es seguir la corriente de este mundo, y la iglesia no debe conformarse a la corriente de este mundo, sino todos los días transformar la fuente del pensamiento, ser renovados en el entendimiento de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Entonces, la mente viva ahora en Cristo es transformada, iluminada y orientada plenamente a la verdad. Y entonces es justamente esta realidad. ¿Por qué nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hacíamos con avidez, dice el apóstol Pablo, toda clase de pecados? Porque nuestro pensamiento era eso, el pecado. No había otra forma de pensar. Siempre era la satisfacción mía, mi plenitud, cómo yo me siento bien, qué a mí me produce placer. Entonces no era ilógico que de repente hiciéramos algo indebido si nuestro pensamiento constantemente era el mal. Porque el fruto de lo que es lo que tú haces siempre va a ser reflejado por el pensamiento que tienes. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. Pregúntale al que está a la par, ¿qué estás pensando ahorita? Muy bien. Avancemos entonces en este asunto a lo que realmente yo quiero llegar con ustedes. Ya vimos entonces que los pensamientos no son cosas al azar que debamos de dejar descuidadas, sino deben ser renovados todos los días, siendo gobernada ahora mi mente por la mente de Cristo. Ahora, si yo ya he nacido de nuevo, si yo ya recibí esa gracia redentora que me ha traído el arrepentimiento y me he vuelto del pecado y de los ídolos a Dios, y ahora la mente de Cristo es la que gobierna todo lo que yo soy, entonces lo que corresponde es frutos de arrepentimiento. Díganle al que está a la par, toca dar frutos. Corresponden los frutos. Muy bien. Acompáñenme por favor a las Escrituras, al Evangelio de Lucas, capítulo 3. El Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 7 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Muy bien, paremos ahí un poquito. Este es Juan el Bautista, que justamente su mensaje inicial fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está a punto de entrar. Ese fue su mensaje. Y entonces él justamente bautizaba, dicen las Escrituras, para este arrepentimiento.
era el bautismo como señal de arrepentimiento, era justamente el ritual en el que toda persona, en ese momento judío, que se convertía al mensaje que Juan predicaba, era bautizado, y entonces era lo que daba luz y testimonio de que ya no pensaba ni creía como los demás judíos, sino que ahora sí empezaba a recibir y estaba dispuesto a recibir al Mesías, al Hijo de Dios que estaba entrando. Entonces, este era el mensaje: arrepentidos. Pero ya una vez arrepentidos, den frutos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque si ya el espíritu de nuestra mente fue renovado a nuevo y tenemos la mente de Cristo, no es lógico que sigamos pensando con una lógica adámica caída y haciendo los deseos de un corazón caído. No tiene sentido. Entonces, si ya te arrepentiste, si ya por la gracia del Señor tu mente fue renovada, el espíritu de tu mente fue renovado y ahora la mente de Cristo gobierna todo lo que eres, entonces tú tienes ahora pensamientos nuevos. Por eso el apóstol Pablo decía: en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, en lo que haya virtud, en esto pensad. Y no estaba dando el apóstol Pablo un listado de cosas en que ocupar la mente, sino la naturaleza y la esencia de un pensamiento que ahora es resultado ya no de un espíritu caído, sino que ha sido vivificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no es posible que si el pensamiento, como determina Proverbios, el pensamiento define cómo es una persona, no tiene sentido de que si ya te arrepentiste, sigas expresando una misma vida de desastre y de desorden. Si se supone que ahora tu mente es otra, la fuente de tus pensamientos es otra, entonces tú debes ser una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación. Y a esto llamaba Juan: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y él expresa cuáles son estos frutos de arrepentimiento. Veamos por favor el versículo, ahí en Lucas 3, el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni acumuléis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando Juan les dijo: bueno, ahora hagan frutos dignos de arrepentimiento, empezaron las preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Juan, ¿qué es dar frutos dignos de arrepentimiento? Y Juan comparte un listado ético de la forma de vida de una persona que realmente se ha arrepentido. Y entonces él empieza diciendo un asunto especial de compartir con el necesitado, mostrar generosidad, y concreta como una evidencia de transformación en el interior. Entonces, ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento que yo debo de empezar a dar? Es esta realidad. Debes empezar a ser una persona
generosa. Ahora esto justamente porque ya tu mente ha sido renovada, no como una imposición de ley, sino como el resultado de una nueva mente, como el resultado de una nueva vida. Tener generosidad, honestidad en el trabajo, integridad, transparencia. Por eso le dice a los soldados, a los publicanos: ustedes no cobren de más, cobren lo que es justo, no acumulen riquezas para ustedes, vivan contentos con el salario que tienen. Es una persona que ha sido renovada en el espíritu de su mente, trabaja y vive con total honestidad, integridad y transparencia en todo lo que hace. Gracias por esos amenes. Les habla de justicia a los de la autoridad, a los soldados que aparecieron, y les dice que ejerzan un juicio justo y equitativo por el poder y el liderazgo que ellos tienen. Les habla también de transparencia a la comunidad, vivir sin hipocresías, abierta y auténticamente. Les habla sobre la solidaridad, un compromiso pleno con el prójimo como expresión del amor a Cristo. Y esto quizás sea apenas un primer paso en la expresión de frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, empieza tú a reflexionar un momento. Si realmente he vivido una metanoia, ¿qué de estas cosas estoy expresando como fruto de la nueva mente que tengo? ¿Qué de esto ya estoy ejerciendo? Y si todavía no hay nada, toca empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento, que son resultado natural de la nueva vida que tú tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué para el avaro es fácil acumular riquezas para él mismo? Porque su pensamiento es ese, y por naturaleza busca tener solo para él. No le cuesta, es natural. Lo mismo pasa cuando nosotros hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Tener generosidad, ser honestos, trabajar en justicia, ser transparentes y solidarios, no es una carga, es la expresión de una mente que ahora es gobernada por Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Porque hay una forma más en la que podemos expresar frutos que el apóstol Pablo define. Acompáñenme por favor primero a Hechos, capítulo 26. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 19. Pablo está acá defendiéndose ante Agripa y explica toda su conversión, manifiesta todo lo que Cristo hizo en él. Y en estos versos dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo retoma la idea de Juan y dice: bueno, ahora yo ya les prediqué. Veamos que Juan, sí es cierto, Juan predica primero en un contexto antes de la crucifixión de Cristo, de la obra plena de la cruz y de la nueva vida en Cristo. Él está predicando justamente la llegada del reino, pero el apóstol Pablo
en un panorama de gracia y de nueva vida en Cristo, no aborta la idea de frutos dignos de arrepentimiento, sino la lleva también a una expresión espiritual. Y él dice, bueno, yo les prediqué a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran en Damasco, en Jerusalén, en Judea, que se arrepintieran, se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo único que Pablo está haciendo es cambiarle fruto por obra, pero en su sentido general es lo mismo. El fruto es el resultado, la obra que nosotros hacemos de acuerdo a la mente que ahora nosotros tenemos. Y veamos a qué cosas el apóstol Pablo le llamó estas obras de arrepentimiento. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 7 y verso 9. 2 Corintios capítulo 7 y vamos a leer el versículo 9 para entender esta realidad. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 9 al 11. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? ¿Está leyendo conmigo? ¿Encontró el verso? Ok, leamos juntos. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. ¿Ven cómo el apóstol Pablo viene contrastando justamente el punto del arrepentimiento como golpes de pecho por un remordimiento al arrepentimiento que da Dios para salvación? Y entonces en esa realidad él dice: yo me gozo porque la tristeza que ustedes sintieron por la vida que tenían no fue tristeza que nació de ustedes, no fue tristeza por algo solo malo que hicieron, sino fue una realidad impuesta por Dios. Y esa contristación para ustedes trae un arrepentimiento para salvación. Entonces ese arrepentimiento para salvación, en el versículo 11 él determina cuáles son los frutos o cuáles son las acciones que manifiestan un verdadero arrepentimiento. Y él dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Lo que ahora el apóstol Pablo está definiendo como frutos de arrepentimiento lo muestra también desde una realidad moral de justicia y de reconciliación con el Señor. El arrepentimiento genuino produce una vida enteramente separada del pecado y refleja la santidad de Cristo en todo lo que ella hace. Por eso él define una pureza moral plena en todas las cosas, tal como lo había planteado primero Juan. Pero también él habla de un celo por justicia. Y es que justamente la mente renovada despierta en un fervor activo, es por la verdad, la reconciliación y la justicia en la comunidad de fe. Si van bien con las lecciones que hemos ido estudiando, una cualidad
de la mente del reino, de que Cristo gobierna nuestra mente, es que esta mente está orientada hacia la justicia divina. Esta mente no anda viendo qué puede hacer bien y qué puede hacer mal. Esta mente no anda viendo qué cosas malas pueden pasar por cosas buenas. Esta mente no se anda con medias tintas ni viendo qué sí puede hacer y qué no. Está orientada plenamente a la justicia divina y se presenta es limpia en su realidad de reconciliación con Dios. Y produce una corrección de errores pasados. La metanoia impulsa a corregir errores pasados y restaura relaciones, evidenciando que la fuente de cambio nunca es la persona, sino siempre ha sido Cristo en nosotros. Amén. Entonces el enfoque del apóstol Pablo es de un arrepentimiento que produce frutos internos que reflejan es una vida en Cristo. Y la iglesia hoy debe mostrar estos frutos espirituales de santidad, reconciliación y un celo pleno y santo por la verdad de Cristo. Amados, finalmente entonces, para amarrar todo lo que estuvimos haciendo, la raíz es la mente y ella produce frutos. Entonces, la mente muerta en delitos y pecados produce frutos de perdición, vanidad, oscuridad, conformidad a este mundo. Pero la mente gobernada por Cristo, frutos dignos de arrepentimiento en Cristo Jesús. Por eso, el principio clave de esta transformación es la metanoia, la renovación de la mente que es transformada por la mente de Cristo en nosotros y transforma el fruto que ahora da nuestra vida. Amados, el pensamiento como raíz debe ser renovado por la mente de Cristo. Así como es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. Aunque por fuera quieras aparentar otra cosa, tarde o temprano, eso que está en tu interior va a dar fruto. Si lo que en tu mente hay es Cristo, entonces lo que vas a dar es fruto digno de arrepentimiento. Y es lo que corresponde, es a lo que proseguimos, es parte del camino a la perfección en Cristo. Qué gloriosa la revelación, la sabiduría y el entendimiento que hemos tenido este mes sobre la metanoia. Cada vez que estuvimos considerando los temas, siempre fue algo glorioso que el Señor enseñó. Pero todo eso se puede quedar en una teoría muerta si realmente no ha habido una metanoia en ti. Y puede quedarse como un conocimiento muerto si nunca hay fruto digno de arrepentimiento. Así que, amados, prosigamos juntos a dar frutos dignos de arrepentimiento, a la perfección en Cristo Jesús. Póngase de pie, oramos y demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Vimos que esa metanoia la recibimos es por gracia. Vimos que esa metanoia la recibimos como expresión de la gracia de Dios. Y hoy podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre bueno, porque Él ha marcado un antes y un completo después. Gracias, Señor, porque esta realidad de renovar el espíritu de nuestra mente jamás habría sido
real si no hubiera sido por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Honramos ese sacrificio y damos gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Padre bueno, hoy oramos para que tu iglesia pueda expresar una vida de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, que esa obra gloriosa que hiciste legal en nosotros por el nuevo nacimiento, de impartirnos la mente de tu Hijo Jesucristo, Padre bueno, puede expresarse plenamente en todo lo que nosotros hacemos, desde una realidad moral hasta una vida espiritual plena que refleje todo lo que tú eres en nosotros. No queremos reemplazar pensamientos viejos por nuevos. No queremos reemplazar pensamientos de pecado por pensamientos de santidad. No queremos reemplazar pensamientos de fracaso por pensamientos de abundancia. Queremos, oh Señor, un cambio en el espíritu de nuestra mente, que ahora sea gobernada por tu Hijo Jesucristo y produzca, Señor, pensamientos nuevos en una calidad divina, en una naturaleza divina, Señor, que realmente va a poder manifestar y reflejar frutos dignos de arrepentimiento. Nos entregamos a tu voluntad, a tu gracia, a tu amor, Señor, y nos abandonamos en tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos, santificarnos y darnos herencia. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén.